continuación les quiero presentar a una amiga, si me permite, una excelente abogada y una excelente profesora, y les pido que su juventud no los engañe, porque tiene una experiencia y conocimiento que la hacen un miembro distinguido de esta división. Es la especialista Ángela Frías Acevedo. Sí. Es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha tomado diversos cursos, talleres y diplomados en Derecho Penal, Sistema Acusatorio y Técnicas de litigación en México, Estados Unidos y Colombia. Fue agente del Ministerio Público Judicializador en la APJ de la Ciudad de México. Es fundadora del Instituto Atenea y actualmente es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialista, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias a todos por estar esta tarde aquí. Y bueno, pues felicidades al doctor Armando Granados Carrión por la organización de este evento, que la verdad es que a mí me emociona mucho porque es el primer evento presencial que me toca. Entonces, bueno, todos lo hemos tenido puros foros online, y entonces, bueno, es muy bonito siempre tener este acercamiento con todos. Y qué honor compartir foro con mis maestros, a quienes yo admiro, respeto y quiero, a la magistrada Gabriela Vieira, pues una grande del derecho penal mexicano, a nuestro valiente juez, a quien hay que respaldarlo todos, y de aquí enviamos este mensaje al juez Eduardo Osorio, y a la doctora Laura Cora, que nos está acompañando desde Argentina, que es conocedora y ha escrito varios libros en materia de derecho penal, y en particular sus estudios se han centrado sobre el derecho penitenciario y la aplicación. Entonces, bueno, también un honor y un privilegio estar con ella. Gracias. Y bueno, pues vamos a platicar rápidamente de este tema de la prisión preventiva y los estándares internacionales. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque como es conocido de todos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza en dos casos. Por un lado tenemos la acción de inconstitucionalidad, la 130-2019, bajo la ponencia del ministro Luis María Aguilar, y por el otro lado tenemos el amparo en revisión, el 355-2021, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña. Ambos proyectos convergen en considerar lo que ya hemos escuchado en reiteradas ocasiones, que la prisión preventiva es inconvencional porque va en contra de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. Bien. Aquí el tema es que ambos proyectos llegan a una solución similar, pero a través de metodologías distintas. Y para nosotros poder entender qué es lo que está pasando en nuestra corte, tenemos que empezar a reflexionar y enviar este mensaje. ¿En qué sentido? Ustedes que están estudiando derecho, la mayoría, y aquí tenemos grandes profesores de derecho penal, nosotros tenemos que entrar al análisis de la siguiente manera. Estamos viviendo un dinamismo de un nuevo constitucionalismo mexicano. Ya no podemos hablar de la supremacía constitucional como lo estudiamos en el 2000, en el 2005, en el 2013, ya no. Tenemos que pensar desde un punto de vista de un constitucionalismo, dinamismo que tiene que responder a las necesidades actuales. Entonces vamos a sacar de nuestra mente que la Constitución, esto que nos enseñaron, esta pirámide, olvídenlo, ¿ok? Ya escuchamos al ministro Luis María Aguilar en su proyecto, ¿no? Que incluso felicitamos a Luis Trejo y a Roberto Negrete, que son grandes abogados, a quienes le enviamos un saludo, precisamente porque traen una nueva visión de este nuevo constitucionalismo. Y entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes se lleven de mensaje? Uno, la ministra Norma Lucía Piña, el ministro Saldívar, el ministro Luis María Aguilar nos han explicado qué es la Constitución. La Constitución son todos los derechos humanos, independientemente de su fuente, ya sea que esté en un tratado internacional o esté en la Constitución que nosotros conocemos. Todo es Constitución, ¿ok? Entonces vamos a pensar que todo esto es Constitución. Y el debate en el que estamos ahora es lo que la ministra Norma Lucía nos dice. Todo es Constitución, y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz nos dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos por un lado el 19 constitucional y por el otro el primero constitucional, y nos explica el ministro, estamos ante una colisión de normas de la misma jerarquía. No estamos peleándonos contra una convención internacional, estamos hablando de que estamos en una colisión de normas de la misma jerarquía. Y el ministro Alfredo Ortiz, de una manera espectacular, nos da una solución perfecta a este conflicto que vemos en la Corte.
Cuando tengo este conflicto de normas de la misma, de principios, porque son principios de la misma jerarquía, tengo que bajar y ver si puedo armonizarlos. Si no podemos armonizarlos, entonces tiene que prevalecer uno sobre otro. No está la Corte y no va a expulsar nada de la Constitución, y que quede claro aquí, porque los legisladores lo que quieren es su prisión preventiva oficiosa, que se la queden. Va a estar ahí en la Constitución, nadie va a sacar nada. Lo que únicamente se está proponiendo es que prevalezca un principio por sobre otro. ¿Por qué? Porque el principio del el artículo primero constitucional, ¿qué es lo que nos está diciendo? Interpretación pro persone, como dice el ministro Saldívar, es decir, lo que más favorezca a cada uno de los gobernados. Entonces, no vamos a sacar nada, no se va a expulsar nada, simplemente le vamos a dar prevalencia a uno por sobre otro. Incluso, dice el ministro Saldívar, no se va a inaplicar nada, simplemente prevalece uno sobre otro. ¿Por qué llegamos a este conflicto? Porque la 293, que ya nos ha explicado de manera fenomenal el juez Eduardo, la contradicción de tesis, la 293-2011, que hay que leerla, refiere precisamente esto, que la Constitución son todos, este parámetro de regularidad constitucional, este bloque de derechos humanos que son todos. Cuando hay una restricción en la Constitución al ejercicio de uno de estos derechos, pues hay que estar a lo que la misma Constitución establece. Ahora, lo que sí es importante, y el llamado, porque sé que nos están viendo también secretarios de estudio y cuenta, el llamado, lo que queremos enviar desde este foro académico es el siguiente: sí es necesario que la Corte se pronuncie y no que abandone la 293, sino que le dé un criterio para que los jueces tengan esta seguridad en sus resoluciones, de que tratándose de una restricción, cualquiera de que se trate al ejercicio de un derecho, se anteponga o se valore con la visión de la misma Constitución, entendiéndose que la Constitución es todo, tratados internacionales y la misma Constitución que conocemos nosotros. Es decir, que cuando resuelvan bajo la óptica de una visión garantista, como nuestro juez lo hace, pero no sea que digamos que sean perseguidos, que se crea que están expulsando normas de la misma Constitución, sino que sí es importante que la Suprema Corte fije un nuevo parámetro, tal vez en este último punto de la 293, y que nos explique tal vez de manera textual, porque está el debate que no dice, que sí dice la 293. Entonces, creo que sí es importante que la Corte fije una nueva línea de interpretación únicamente para que los jueces ahora tengan esta seguridad al resolver de que se entiende por restricciones, y entonces ahora tengan esta seguridad al resolver que cuando estén entre esta misma colisión de normas, opten por la que más favorezca a el gobernado. Entonces, bueno, eso es respecto al tema de lo que se está resolviendo en la Suprema Corte. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, muy rápido. ¿Por qué tenemos esta prisión preventiva oficiosa en nuestra Constitución? ¿Por qué? Bueno, pues les voy a comentar rápidamente. Estamos viviendo un modelo eficientista del derecho penal. ¿Qué significa el modelo eficientista del derecho penal? Les recomiendo leer al profesor Jeffrey Mora. Jeffrey Mora es un magistrado, ministro de la Corte en Costa Rica. Y nos explica, estamos viviendo un eficientismo del derecho penal que no es otra cosa que una proliferación de normas. Punto número 1, muchas normas, ¿no? Flexibilización de las garantías de los derechos de los imputados. Una visión de que las garantías y que los derechos son un obstáculo. ¿Les suena? Muchos discursos, ¿no? Que los derechos son un obstáculo. Bueno, por ahí hay un gobernante que también sacó un video reciente. Una respuesta punitiva. Y punto número 5, considerar a los jueces como un mero control formal y no material. Que los jueces nada más resuelvan lo que está ahí y no se metan, no se involucren, que no intervengan más, ¿no? Y entonces, cuando estamos viviendo este eficientismo del derecho penal, entonces la solución que utilizan los gobiernos que emplean este tipo de eficientismo del derecho penal es desviar la atención del problema central y enviar el mensaje de que todo marchará bien con una simple solución de un método, y el método se llama populismo. Por eso es que está insertada la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. ¿Y el problema quién lo tiene? Los jueces, porque estamos viviendo este eficientismo del derecho penal. Por eso es obligación de los mismos jueces, obviamente, en relación a darle cumplimiento a la misma
Constitución y a los tratados internacionales, porque a ellos les toca resolver el conflicto que nuestros legisladores, siguiendo este modelo eficientista del derecho penal, les han dejado para que ellos resuelvan. Y por último, porque no sé cómo voy de tiempo, quiero leerles rapidísimo, no me gusta leer porque es muy aburrido, pero este sí es importante. Hay un caso, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso, apúntenlo por ahí, se llama Almonacid Arellano contra Chile. Y en el párrafo 123, que lo pueden tuitear en Facebook, ahí poner en el Facebook, ¿no? Para que todos lo lean. Fíjense. Dice, la convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el legislativo, como en el caso, ¿no? Nuestros brillantes legisladores fallan, cuando los legisladores fallan en su tarea de suprimir o de no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, nuestros jueces, el judicial permanente, vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella, en cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención, produce responsabilidad internacional al Estado, como lo que próximamente nos van a condenar, ¿no? La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ratifica un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Y bueno, tenemos muchos casos que precisamente van en ese mismo sentido. Entonces, bueno, creo que nuestra Suprema Corte y nuestros jueces en su labor precisamente de interpretar, porque son intérpretes de la norma, como un tribunal constitucional que es la Suprema Corte, tiene en sus manos una oportunidad muy importante de hacer prevalecer nuestros tratados internacionales y los derechos humanos, que ya entendimos que es todo, que todo esto es derechos humanos, y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que resuelvan próximamente en la Corte. Gracias. Ángela, te agradezco mucho tus palabras y sobre todo por evidenciar la problemática que sufren nuestros jueces en este momento. Bueno, reitero mi agradecimiento a las autoridades de nuestra facultad y a la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, Jurisprudence, quienes hicieron posible este evento. Por supuesto, también le agradezco la presencia de todos ustedes y también de aquellos que nos acompañan